Cuya, Rivera. Y ya para contarles, Juan Carlos, el día de hoy tenemos un tema en verdad importante y todos deberían estar muy atentos. Totalmente de acuerdo, porque hoy día vamos a hablar sobre las historias clínicas electrónicas en los hospitales de, ¿cómo se llama?, de Solidaridad, CISOL. Y tenemos un excelente invitado, Jorge Abel. Así es, y además, antes de anunciar el invitado, Juan Carlos, qué importante es tener una historia clínica que se consignen todos los datos en beneficio de nuestros pacientes. Nos va a acompañar en unos momentos el doctor Óscar Ugarte Ubillús, quien es presidente del directorio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, CISOL, y que además fuera ministro de Salud. Una buena acción, pero tenemos que ir al tema del día, Jorge Abel. Sin duda, porque además, Jorge Abel, Juan Carlos y todos ustedes, queridos amigos, siempre tenemos que estar al tanto y al pendiente de las cosas que son buenas, de las cosas que son positivas y que por supuesto van a beneficiar a un buen porcentaje de la población. Y en esta oportunidad se trata de las historias clínicas electrónicas que ofrece el Hospital CISOL. Y para conversar con él de esto ya habíamos anunciado la presencia del doctor Óscar Ugarte Ubillús, y deberíamos empezar primero preguntándole: ¿qué es una historia clínica? ¿Para qué sirve? Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, la historia clínica es un instrumento muy importante para mejorar la calidad de la atención al usuario. En principio, si una persona va y se atiende en un consultorio X, y luego regresa a ese mismo establecimiento, digamos, un mes después o 2 meses después, por otro tipo de atención, cómo el médico que lo atiende en la segunda oportunidad sabe qué fue lo que de lo cual lo atendieron, qué tratamiento le dieron, etcétera. Si le pregunta al usuario, seguramente el usuario recordará algo, pero no va a poder transmitir fielmente esa información, que es muy valiosa para el médico cada vez que lo atiende. Entonces, la historia clínica cumple esa función, y en todos los establecimientos cuentan con una historia clínica física, donde los médicos van completando la información, los exámenes auxiliares se van anotando, y por lo tanto se condensa toda una historia personal con las diferentes atenciones que se ha venido brindando. En el caso de los hospitales de Solidaridad, lamentablemente en años anteriores no se hacían historias clínicas, entonces había todo un problema, porque las personas que regresaban, porque la atención es buena, ¿no es cierto?, y oportuna, sin embargo tenían esta gran limitación de cómo el médico que los atendía en la segunda, tercera o cuarta oportunidad sabía que había pasado antes. Lo cual, ministro, ya era un tema de perjuicio para el paciente, y sí, porque se estaba en falta, porque exacto, realmente el paciente tiene derecho a tener una historia clínica. Exactamente. Bueno, ya esto se resolvió en la gestión actual, se incorporó el concepto de la historia clínica normal, como es en cualquier establecimiento, ¿no es cierto?, la historia física, digamos. Pero eso sigue teniendo sus problemas. Parte de los retrasos, por ejemplo, en la atención en los grandes hospitales, es que cuando llega la persona, si es que no ha tenido una cita previa, por ejemplo, tienen que ir a buscar la historia hasta el archivo, mientras puede pasarse 1 hora, 2 horas, y ese es un problema para la atención oportuna. Entonces, ya existe como concepto, y también en la práctica en muchos establecimientos, la historia clínica electrónica, es decir, que la información se acumula en una base de datos electrónica, donde está obviamente los datos de la persona, su nombre, apellido, etcétera, etcétera, e identificados por DNI, que es el elemento fundamental de identificación, y en el sistema de salud, esto ya está en la ley de aseguramiento universal, que es válido para todos los sistemas públicos, privados o lo que fuere, y también para los niños, que ahora ya tienen DNI, y ese es un gran paso que se viene dando en el Perú. Por lo tanto, con los datos de filiación, es decir, nombre, apellido, etcétera, e identificados por su DNI, están todos los datos, como puede ser los datos que hay en una tarjeta de ahorros en el banco, ¿no es cierto? Ahí están todos los movimientos de forma electrónica. Y ministro, ¿qué beneficios habría con esta historia clínica electrónica para el usuario, para el paciente que busca atención médica, y también para el médico? A ver, el primer beneficio es la rapidez de la información para que pueda ser tratada la persona. La persona llega y ya está, a través de este método,
la información actualizada. Para el médico obviamente es una ayuda muy importante, porque entonces no tiene que estar haciendo todo un cuestionario nuevamente de cuáles son los antecedentes. Se molesta a la persona, sobre todo cuando se cambia el médico, porque su médico salió de vacaciones, claro, lo atiende otro y dice de nuevo. Exactamente. Entonces, con la historia clínica electrónica se tiene la información muy rápidamente. ¿Qué otra ventaja tiene? Que la persona puede acceder a esa información y puede llevarse la información. Es muy fácil, porque no se necesita fotocopiar, por ejemplo, toda la historia, que cuando es la historia clínica física siempre es medio complicado y tiene un costo. Aquí no, simplemente se copia en una memoria USB y se la puede llevar. Otra pregunta, ¿y qué otra cosa más puede haber en la historia clínica electrónica? Por ejemplo, los exámenes de laboratorio, los rayos X, porque claro, a veces también eso es gran demora. No, todo eso ahora se incorpora, y no solo el dato, digamos, escrito, ¿no?, sino que ahora también a través de la técnica puede estar la imagen física de la radiografía. La radiografía, digamos, puede estar incorporado, y eso puede ser de fácil acceso. Entonces, es una gran facilidad para los usuarios, para la atención en el momento, pero también para el uso posterior. Es además un derecho. Desde la Ley General de Salud del año 97 se reconoce el derecho de los usuarios a acceder a la información de su historia clínica, pero no siempre era fácil que ese acceso se diese por la forma, digamos, de tramitación. Pero ahora, con estos datos electrónicos, es muy fácil que se tenga la información, y por lo tanto ese derecho es un derecho muy práctico ahora. Y una pregunta, ¿quiere decir que si el paciente tiene, digamos, en este dispositivo USB su historia clínica, la lleva consigo, y decide, o está fuera de la zona donde siempre se atiende, quiere ir a otro establecimiento, puede ir con su historia siempre y cuando tenga el... Por supuesto. Y acceder a la atención? Él va a tener, digamos, un código y una clave para acceder a la información. Es igual que una tarjeta de ahorros de un banco. Siempre y cuando los otros establecimientos la tengan. Exactamente, pero él mismo lo puede informar. Pero la otra gran ventaja es que con esa información el usuario puede ir ampliando a su vez la información cada vez que se realiza otra atención, porque inmediatamente se archiva, digamos, en la memoria de esa historia clínica, y por lo tanto él es dueño de esa información, como es el derecho, digamos, de todos los ciudadanos a acceder. Algo que nos preocupa siempre a los peruanos es cuánto cuesta implementar un sistema de historias clínicas, y eso, por favor, me parece, ministro, lo vamos a comentar regresando al siguiente corte. ¿Cómo no? Muy bien. Muchas gracias. Bien, amigo, 10:39 de la mañana, ya estamos en Salud en RPP, estamos viendo el tema de historias clínicas electrónicas en los hospitales CISOL, que son los del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, y les recordamos nuestras líneas saludables, porque seguramente usted que nos está escuchando ha sido o es paciente de este sistema y le va a interesar saber algunas cosas. Nuestras líneas saludables, 212-4100, 212-7165. Y la llamada es totalmente gratuita para el interior del país al 0813-1400, y por supuesto, ¿no?, escríbanos al Facebook, pero ya sabe, por favor, no más en líneas, coloque su edad y el lugar desde donde nos escriben. Claro que sí. Bueno, y habían quedado algunas preguntas pendientes para el doctor Ugarte. Tú habías mencionado algo del costo, sin embargo yo quisiera, Juan Carlos, que me permitieras preguntarle un poco por la seguridad de la historia clínica, de la información que está ahí. Esa es una muy buena pregunta, sin duda. Y eso me abre la posibilidad de ir a otro tema que no lo había precisado. Porque la información que se consigna en una historia clínica tiene que ser refrendada por el profesional correspondiente, que es el que da la seguridad de que esa información es la real, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una firma. ¿Cómo se firma, digamos, un documento electrónico? Ahora existe lo que se llama la firma digital. Y no es algo que se le ocurra a cualquiera hacerlo. Esto lo autentica la RENIEC,
Entonces, ahora hay un proceso de registro, de firma digital de todos los médicos y profesionales que tienen acceso a las historias a través de RENIEC, de tal manera que cada uno de ellos tenga su propia firma digital, que es lo que garantiza y autentifica, digamos, la información. Cuando eso es así, por lo tanto, la información está refrendada a que tal profesional garantiza que esa información es la cierta. Una pregunta pequeña, si me permiten. ¿Quiere decir que los médicos tienen que acreditar su firma digital ante el RENIEC? Sí, exactamente. Ese es parte del proceso que es primera vez que se va a hacer de un sistema de salud. En eso CISOL los hospitales de solidaridad están innovando, digamos, toda una metodología, y es un proceso de aplicación creciente. Vale la pena decir que este sistema lo tenemos instalado en 2 de nuestros hospitales, pero son 20. Está en Magdalena y está en Villa María del Triunfo, y vamos a seguir ampliando a los demás hospitales, porque se requiere, digamos, 3 cosas. 1, el software, es decir, el programa informático, esto ya existe porque es lo que se viene aplicando. 2, se requiere toda una, digamos, infraestructura, porque un cableado para articular todos los consultorios, todas las máquinas, etcétera, etcétera, y las máquinas adecuadas. Por eso está en proceso de implementación en los otros hospitales. Y 3, la capacitación del personal, porque tanto los médicos como el personal que pueda tener acceso a la historia tiene que tener una capacitación en el uso, para que no se convierta en un trámite engorroso, sino al contrario, como es la computación, digamos, ¿no? Uh-huh. Al principio a uno le cuesta, pero luego se simplifica muchísimo y da mucho más tiempo y seguridad para el paciente. Y a propósito de eso, Auyun nos escribe al Facebook, tiene una consulta, nos dice, ¿y eso tendrá un costo adicional? ¿Y eso cómo será? ¿Con algún tipo de chip? A ver, el costo está incorporado en los servicios que se brindan, por lo tanto no es un costo adicional para el usuario. Esto es, los hospitales de la solidaridad funcionan como una asociación público-privada, uh-huh, donde el CISOL, que es el Sistema de Solidaridad de la Municipalidad, es una institución pública, pero quienes prestan el servicio, los médicos especialistas, están organizados en pequeñas empresas y son privadas. Por decir, el servicio de cardiología de un hospital de solidaridad está consignado a una empresa de cardiólogos que cubren todos los turnos y todas las condiciones de atención que se establece. Hay un gasto compartido, por lo tanto, en toda innovación tecnológica que se viene haciendo. Uh-huh. Tanto los profesionales de la salud están interesados, digamos, en que esto se mejore cada vez, como la institución CISOL aporta también. En general, de los ingresos que tiene el sistema de solidaridad, que además se autofinancia, no recibe un solo sol de tesoro público, se autofinancia, de todos los ingresos por consultas, que son precios y tarifas módicas, ¿no?, y por procedimientos de exámenes auxiliares, los profesionales reciben el 70% y la institución el 30%. Y eso permite compartir gastos en cada innovación tecnológica, como en este caso de la historia clínica, y por lo tanto está ya incorporado en las tarifas y no hay un costo adicional. Implementar este software, esta infraestructura con máquinas adecuadas, es costoso, y ya lo tenemos instalado, por decir, en los hospitales de solidaridad. Sí, está ya instalado, porque la historia clínica se está montando sobre un sistema informático preexistente, que es una innovación también de los últimos años y que fue una indicación de la alcaldesa Susana Villarán, para facilitar justamente la atención, porque ahora estamos hablando de la historia, pero previo a la historia ya viene funcionando desde hace más de un año un sistema informático que se llama de registro y admisión. Es decir, cuando uno llega al hospital se identifica, entonces se inscribe su nombre, paga por el servicio correspondiente, es derivado. Todo eso está registrado y por lo tanto ya hay una base de datos con todos los usuarios que vienen al servicio. Eso ha requerido
máquinas especiales, instalaciones, etcétera. O sea, ya existe toda una infraestructura, un cableado necesario en los hospitales. Ha venido incrementándose entonces. Vamos a tener una consulta, nos está llamando desde Puente Piedra Mariela. Bienvenida a Salud en RPP. Muchas gracias por la contestación que van a dar. Yo quisiera saber si ya realmente está implementado acá en Puente Piedra y en Comas, porque era muy necesario estas historias, porque realmente uno iba con un doctor al otro doctor y no tenía historia y vuelta, nos volvían a hacer todos los anales, ecografías, todo, y vuelta íbamos uno a un doctor, vuelta otra vez así. Entonces realmente a mí me parece la mejor idea que han hecho, ¿no? Pero y también quisiera saber si el costo de la consulta va a subir porque sale esas historias o va a seguir siempre el costo igual. Y si Puente Piedra sí ya está viendo esas historias, porque yo voy ahí. Excelente, señora Mariela, con todo gusto. El señor ministro le va a contestar regresando el siguiente corte. No se mueva porque viene el informe de tránsito, viene la hora satelital y luego continuamos en Salud en RPP por RPP Noticias. 10:49 de la mañana, amigos. Estamos en Salud en RPP, hoy hablando sobre las historias clínicas electrónicas en hospitales CISOL. Y está con nosotros el doctor Óscar Ugarte Ubillús, quien tenía que darle respuesta a Mariela, que llamó desde Puente Piedra. Sí, agradeciendo a la señora Mariela la pregunta. Dos eran sus preguntas. Una, si es que esto implica un costo adicional en los servicios. No, eso está incorporado dentro de los costos ya establecidos, es decir, la consulta a 8 soles se va a mantener. La implementación de la historia clínica no obliga a ningún costo adicional. Y la implementación, efectivamente, como mencioné hace un momento, es progresiva. Ahora tenemos en Magdalena, en Villa María del Triunfo, y se va a seguir ampliando. En el caso de Puente Piedra es parte de la expansión que se va a hacer próximamente, así como Comas y otros sitios. Nosotros estimamos que en los próximos 3 meses ya este proceso va a poder ir llegando a todos los hospitales. Y el tiempo es simplemente la implementación técnica, ¿no? Las instalaciones, lo que eso implica, es lo que puede tomar un tiempo como el que he señalado, pero la propuesta es que sea a todos los hospitales y por lo tanto el beneficio va a llegar a todos los usuarios. Claro. Ahora tenemos lo siguiente, es decir, se implementa la historia clínica, la persona va y de repente dice asegurada y se va al hospital del empleado porque le toca ahí su atención. Lleva la historia que tuvo por solidaridad. A ver, hay un esfuerzo que está siendo planteado por el Ministerio y también por Salud, como, digamos, instituciones muy grandes, digamos, de prestación, de poder caminar a una historia clínica única, electrónica única. Claro. Nosotros no tendríamos ningún problema en migrar, porque simplemente transferir información a un nuevo software, digamos, que pueda ser empleado por todos, que facilitaría muchísimo. Sí, porque hay hospitales que no tienen historia clínica, ¿no? Exactamente. Entonces, electrónica, digo. Pero eso no es todavía la situación actual. Sin embargo, hay conversaciones con el Ministerio de Salud, con la Seguridad Social, con las sanidades, y por qué no, esto se ampliará también al sector privado para que pueda ser una sola historia clínica que se use en todos los lados y que haya esta facilidad de intercambiabilidad de la información. Pero lo que desde ya se puede hacer es esto que hemos señalado, es decir, el usuario se puede llevar la información en una memoria USB y en cualquier computadora la pueden ver, en su casa o con otro médico, una maravilla, sin duda. Donde quiera, ¿no? Bueno, en realidad es sumamente interesante el tema. Ministro, queremos agradecerle que nos haya acompañado este tiempo. La verdad que estamos muy entusiasmados con este tema y que se viene realizando. Ojalá continúe, pues, y se expanda para beneficio de todos los pacientes que acuden al sistema de metropolitano, que no son pocos. La realidad debe extenderse a todo el sistema de salud, ¿no? Como dice el doctor Ugarte. Muchas gracias. Yo simplemente quisiera decir, si me lo permiten, es que es, digamos, una parte de un proceso de modernización de los hospitales de la solidaridad que atiende a 3,5 millones de personas al año, son 12 millones de atención y por lo tanto requiere dar pasos importantes. Y así como esto, se ha impulsado, por ejemplo, la incorporación de los medicamentos genéricos, la ampliación de nuevos servicios. Tenemos una atención especializada para adolescentes y jóvenes que se ha abierto como
como un tema fundamentalmente preventivo, promocional, de consejería. Es toda una línea nueva, y así como esa estamos abriendo varias otras líneas para ofrecer a la población nuevas posibilidades de atención y de demanda, no solo en la atención médica, sino en todo lo que es preventivo y promocional, que creemos que es un aspecto importante a desarrollar. Pues nosotros estaríamos encantadísimos de en algún momento poder difundir aún más estos nuevos servicios, sobre todo para los adolescentes, que por supuesto necesitan también de atención. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Óscar Ugarte Ubilluf por haber estado con nosotros, dándonos este tiempo y compartiendo esta información importante para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Bien, y ustedes, amigos, que no se nos muevan porque nos vamos a un corte, pero regresamos con Temas Libres.